Buenos días, queridos hermanos y amigos. En esta mañana quiero compartir un texto que creo puede hacernos mucho bien. Está en Santiago, en el capítulo 1, y es el versículo 2, que dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se nos está pidiendo que tengamos por gozo cuando estemos pasando por pruebas, por dificultades. Pero, ¿cómo vamos a sentir gozo cuando estamos pasando por pruebas que siempre en mayor o menor grado resultan dolorosas? ¿Acaso es esto posible? Y fijaos que no nos dice solo que tengamos gozo, sino que sintamos sumo gozo. Pues vamos a ver en esta mañana dos cuestiones. La primera de ellas es cómo podemos sentir gozo en medio de dificultades. Y en segundo lugar, cuál debe ser la causa del gozo. Estas palabras fueron dirigidas inicialmente a los judíos que se encontraban dispersos fuera de su tierra. Estamos estudiando el Antiguo Testamento y ya hemos visto cómo primeramente Israel, el reino del norte, fue conquistado por los asirios y fueron llevados cautivos a Asiria. Y después cómo los babilonios conquistaron Judá, el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y se llevaron cautivos a los judíos a Babilonia. Y aunque 70 años después muchos de los que habían sido deportados a Babilonia regresaron a Jerusalén, no lo hicieron todos. Además, ante estas invasiones, muchos, antes de ser deportados, huyeron a otros lugares, especialmente a Egipto, aunque también se llegaron a instalar en Siria, en Antioquía, en el norte de África. De hecho, en esos momentos en los que Santiago escribe su carta, el mayor número de judíos no estaba en Judá, sino en otros lugares. Algunos de estos judíos se habían convertido al cristianismo y por esta causa estaban padeciendo persecución de sus propios compatriotas. Pues bien, a estos judíos que estaban lejos de su tierra, perseguidos y sufriendo por diferentes causas, es a quienes Santiago se dirige a fin de animarlos. En estos días nos está tocando vivir una situación que nunca hasta ahora habíamos visto. Llevamos más de un mes en nuestras casas confinados, con todo el problema que eso conlleva. Algunos han perdido su trabajo y se encuentran con dificultades económicas. Otros han pasado la terrible enfermedad que nos está azotando, aunque gracias a Dios la han superado. Pero otros no la han superado y nos han dejado con toda la tristeza que produce el vacío de su ausencia. Hace poco más de un mes, cuando comunicábamos la noticia de que ya no podíamos congregarnos todos juntos, recuerdo que dije que hacía tan solo 10 días que se habían producido los 3 primeros casos de coronavirus en España. Y como ya diciendo, fijaos, ya después de 10 días llevamos ya 600 casos. Qué corta se quedó esa cifra ante los miles de casos que se han dado diariamente. Pero ¿quién de nosotros podía imaginar entonces que se iban a producir miles de casos diariamente? Y lo que es peor, que en tan poco tiempo superaríamos las 20.000 muertes. ¿Quién podía imaginar entonces que iba a afectar tan de lleno a nuestra congregación? ¿Quién podía imaginar que tan de repente, sin que casi nos dé tiempo a asimilarlo, nos dejen hermanos nuestros para partir con el Señor? Y esto no se ha terminado. No solamente desconocemos cuándo acabaremos con el virus, sino que tampoco sabemos las repercusiones económicas que tendrá para nosotros. Ya se nos ha dicho que vamos a vivir la peor situación económica que se haya podido dar desde la guerra civil. Y lo que es peor, no sabemos si cuando acabe todo esto estaremos todos o sufriremos más pérdidas de hermanos nuestros. Es por todo esto que en esta mañana quiero alentaros con las mismas palabras que Santiago alentó a los judíos que sufrían en la dispersión, porque para eso también fueron escritas, para enseñarnos a nosotros. Así que en primer lugar vamos a ver cómo podemos sentir gozo en medio de las dificultades. Y lo primero que es necesario observar es que si se nos está pidiendo que nos gocemos en las pruebas, es porque las vamos a pasar. Por tanto, desechemos todo aquello que pretenda enseñarnos que un cristiano no pasa por dificultades, o que si pasa por estas pruebas es porque no tiene fe. Estoy pensando en nuestra hermana Tina, que partió con el Señor el pasado domingo por causa del coronavirus. Una hermana que tal vez se podía pensar que pasaba desapercibida, no tenía ningún ministerio destacado en la iglesia que pudiera hacerla popular. Y sin embargo, su testimonio, su fidelidad al Señor, su disposición para el servicio, su actitud animosa, a pesar de todas las dificultades por las que estaba pasando,
la han convertido en un ejemplo de lo que estamos tratando hoy, de lo que es gozarse en las pruebas. Todo esto ha calado tan hondo en nosotros que las muestras de cariño y de reconocimiento hacia ella aún no han cesado. Incluso aquellos que hacía poco tiempo que la conocía, la han elogiado. Como una muestra de lo que se ha escrito, de las muchas frases que se han escrito hacia ella o acerca de ella. Pues una, por ejemplo, dice: siempre la recordaremos como una gran creyente y un gran ejemplo de mujer. Otra dice así: se ha marchado una hermana ejemplar, la vamos a echar de menos. Otra: al saber que partió la hermanita Tina me quedé sin palabras. Siempre recordaré que en el retiro me abrazó fuerte y me dijo que no me aleje del Señor. Incluso un niño le dijo a su madre: mamá, esa señora se fue de lechita para el cielo, porque alababa y cantaba con el corazón. Yo tengo que añadir que jamás escuché nada negativo sobre esta hermana. Y mira que es difícil escapar a la crítica. Y esto, como decía, son solo unas pequeñas muestras, porque si pusiésemos todas los mensajes, las notas, lo que se ha dicho acerca de ella, me parece que hoy íbamos a comer tarde. ¿Cómo una hermana tan sencilla, tan humilde, tan aparentemente desapercibida, ha sabido ganarse el cariño de todos? ¿Y cómo podríamos permitir que alguien se atreviese a decir que Tina falleció por el coronavirus porque no tenía fe? Ahora bien, ¿cómo podemos sentir gozo ante una pérdida así? Recordemos, hermanos, que cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Así que es normal sentir tristeza, sentir pena ante las dificultades, ante las pruebas. Pero mirad, el gozo que debemos sentir no es por la prueba en sí, sino por las consecuencias que las pruebas nos producirán. El texto no dice que sintamos gozo por las pruebas en sí, sino en las pruebas. Es decir, no es la causa, la prueba en sí, que es el quedarnos sin trabajo o puede ser el perder a un ser querido o el caer enfermo, lo que debe de alegrarnos, sino el efecto que esto producirá. Nuestra confianza está en el beneficio que de buen seguro producirá en nosotros. Y vamos a poner un ejemplo. El tipo de prueba más común, al que más o menos todos hemos sido sometidos, es a los exámenes del colegio, del instituto, de la universidad o incluso para acceder a un puesto de trabajo. Seguro que hemos hecho un esfuerzo para superar esos exámenes que nos ha costado sacrificio, dedicación. Seguro que hemos hecho un esfuerzo para superar estos exámenes, estas pruebas. Y seguro que esto nos ha originado tensión, que ha sido un esfuerzo, un sacrificio incluso. No nos puede producir satisfacción todas estas cosas. No nos puede producir satisfacción tener que someternos a estas pruebas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aprobamos el examen? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal obtener tu título, tu diploma, o haber ganado el trabajo, o haber obtenido el trabajo? Seguro que estás contento. Seguro que te sientes incluso tan feliz que si puedes, seguro que lo vas a celebrar. Pues la primera enseñanza es que una prueba nunca es algo fácil. Siempre requerirá esfuerzo, sacrificio para superarla. Y esto ya de por sí es dolor. Pablo le decía a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nadie obtiene beneficios sin luchas, sin esfuerzo. Las Escrituras nos presentan la vida cristiana como una carrera en la que debemos correr de tal manera que la ganemos. Pues un atleta que quiera ganar es sometido a muchas pruebas, a muchos esfuerzos, a mucho sacrificio, a abstenerse de muchas cosas para poder alcanzar ese objetivo. Pero cuando gana, se olvida de todo lo que sufrió. El gozo de la victoria es tan grande que solo puede decir: mereció la pena todo esfuerzo, todo sacrificio, todo dolor por este momento de victoria. Y no hay victoria sin lucha. Al contrario, mientras más lucha, cuanto más dificultades, mayor será la victoria y mayor será el gozo. Pues aquí está el gozo, en lo que vamos a obtener. En Santiago capítulo 1, versículo 12, se nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Bienaventurado, dichoso, gozoso. Pero cuidado, observar bien lo que dice el texto. No es bienaventurado el que es sometido a prueba, sino el que la resiste, el que la supera. La idea que nos transmite este texto es que el que sea capaz de enfrentarse a las pruebas con la actitud adecuada, aquel que sepa sufrirla y soportarla para vencerla, éste será dichoso por cuanto recibirá la corona de vida. La corona es el símbolo de la victoria, de aquel que ha luchado y ha ganado. Y para eso ha tenido que luchar con sabiduría, con la actitud de vencedor, soportando todas las dificultades, todos los sufrimientos, a fin de hacerse fuerte para obtener la victoria. Las pruebas son una oportunidad que se nos presenta por la que podemos obtener un beneficio, pero solo lo obtendrás si la superas. De lo contrario, habrás perdido una oportunidad para crecer, para fortalecerte. Y no solo eso, si no la superas, probablemente no solo no habrás obtenido beneficio, sino que sufrirás pérdida. Te sentirás mal, porque ¿sabes una cosa? Cuando no ganas, pierdes. Como ejemplo de pruebas hemos mencionado los exámenes o las competiciones en las que podemos entender perfectamente el beneficio que nos supone pasar por estas pruebas. Pero como dice Santiago, bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, hay una variedad de pruebas a las que vamos a ser sometidos a lo largo de nuestra vida y hemos de procurar vencerlas, hemos de procurar salir aprobados para así ganar y obtener el beneficio que cada una de ellas conlleva. Puesto que estamos diciendo estas cosas por un tipo de pruebas en particular a las que estamos siendo sometidos todos ahora por causa del coronavirus, me gustaría que pudiésemos ver el beneficio que puede reportarnos el aprender de ellas y salir victoriosos. Aparte de que el sufrimiento ya de por sí solo nos lleva a la madurez, nos hace crecer, vamos a ver qué beneficios, además, podemos obtener de la situación actual. Y en primer lugar, ¿cuál era la respuesta más frecuente hasta hace unos días cuando alguien nos pedía hacer algo? No puedo, no tengo tiempo, ¿no lo has dicho tú nunca? Nos gustaría, y muchas veces lo hemos dicho, ojalá el día tuviera más horas, ¿no? Era la respuesta que, de tanto oírla y decirla, es que nos salía sin ni siquiera pensarla. Y aunque en algunos casos podía ser una excusa, lo cierto es que nuestra forma de vida nos impide disponer del tiempo que desearíamos tener, o que incluso nos es necesario para, por ejemplo, dedicarlo más a nuestra familia, especialmente a nuestros hijos. Llegamos a casa tan cansados que no tenemos fuerzas para prestarles la atención que requieren. De ahí que las relaciones familiares se deterioren por falta de comunicación. Y no solo a los mayores nos pasa esto, hasta los niños se quejan de que no tienen tiempo por causa de tantas actividades extraescolares a las que muchas veces los sometemos. Pues esta situación de confinamiento, que por cierto se va a alargar aún más de lo que nos están diciendo incluso, nos está dando tiempo para estar con nuestra familia, para dedicarnos a ella, para compensar el tiempo perdido, para reparar los posibles problemas de comunicación que hayan podido darse. ¿Quién puede decir ahora que no tiene tiempo? Pero si no sabes ver esto, si ahora que tienes tiempo no sabes aprovecharlo, probablemente te sientas aburrido, incluso desesperado por salir de casa. Hermano, amigo, aprovecha esta situación. Cuando mi mujer y yo éramos jóvenes y mis hijos pequeños, nos gustaba ir con la tienda de campaña y perdernos en el bosque unos días. Allí, con todo el tiempo para nosotros, sin televisión ni móviles porque entonces no existían, teníamos que estar todo el día juntos. Y así hacíamos excursiones, todos juntos. Comíamos, todos juntos. ¿Y sabéis? Lo que más me gustaba, y lo recuerdo como algo muy bonito, era cuando anochecía y nos metíamos los cuatro en una tienda canadiense. Fíjate, allí, juntitos, muy cerca el uno del otro, casi tocándonos. Mientras que en casa cada uno iba a su habitación, allí estábamos juntos, perfectamente unidos. Allí, en el silencio de la noche, en medio del bosque, era cuando aprovechaba para contarles historias, incluso para hablar tonterías que nos hacían reír a todos. Y ¿sabes? Lo recuerdo con mucho agrado, con mucho cariño. Hermano, amigo, esta situación te está ofreciendo una oportunidad única de estrechar lazos con tu propia familia, con tu mujer, con tus hijos. ¡Aprovéchala! Y verás cómo el día de mañana darás gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad única. En segundo lugar, ¿echas de menos salir a la calle, dar un paseo,
¿Disfrutar de un día de sol? ¿Cuánto valorabas antes estas cosas? ¿No es verdad que disfrutábamos bien poco de todo esto porque, más bien, estábamos tan ocupados en trabajar mucho para tener cada vez más, sin darnos cuenta, sin saber valorar la satisfacción que producen estas cosas tan sencillas que nos ofrece la vida y que están al alcance de la mayoría de nosotros y que además son gratis? Es curioso que aquello que tenemos solo lo valoramos cuando lo perdemos. Y es que la felicidad no está en tener más, porque mientras más tenemos, más deseamos y más frustrados nos sentimos. Mirar a los niños que han tenido toda clase de juguetes. Es un problema cuando les tienes que hacer un regalo. No sabes qué regalarles, porque te pueden decir, quejándose, esto no me gusta. Pero mirar qué felices son estos niños jugando con un cartón, o qué feliz está este otro niño con su coche. Mira cómo son sus coches dirigidos. Y estos niños, qué felices son simplemente porque están juntos. Mira qué felices son cuando reciben uno de los juguetes que ya nosotros no queremos, aquellos que desechamos. Saben divertirse aún en las inclemencias meteorológicas. O mira cómo saben sacar partido incluso de las desgracias. ¿Te imaginas a uno de nuestros hijos haciendo esto? ¿Qué pasaría si les propusiésemos a nuestros hijos hacer una carrera de sacos o jugar al aro? ¿Qué habéis visto en sus rostros? ¿No los habéis visto más felices que a veces a nuestros hijos, colmados de toda clase de cosas? Pues bien, esta situación nos puede ayudar a cambiar nuestros valores, nuestras prioridades, si somos capaces de reconocer nuestros errores. Es decir, debemos valorar más la familia que los bienes. Debemos de valorar más las relaciones personales que las relaciones a través de las redes sociales, aunque ahora nos están siendo de mucha ayuda, pero nunca será lo mismo que una relación personal. Y en estos días se ha puesto de manifiesto la solidaridad. También es un valor que parecía perdido, un valor importante, un valor que lo hemos visto expresarse de tal manera que incluso nos ha llegado en más de una ocasión a emocionar. En fin, hermanos, tenemos una gran oportunidad de cambiar nuestra forma de vida para ser más felices con menos. En tercer lugar, ¿cómo está nuestra relación con Dios? A pesar de que ningún creyente debería dejar su relación diaria con Dios por falta de tiempo, lo cierto es que muchos se justifican diciendo que no tienen tiempo. De esta manera se convierten en cristianos débiles, pobres en la fe, tristes, involucrados más en las cosas de este mundo que con las cosas del reino de los cielos. Ahora tienes la oportunidad de corregir todo esto y coger hábitos saludables para mantener una buena relación con Dios que te permita crecer. Al igual que cada día comes y duermes, incluso hasta los más disciplinados hacen ejercicio en casa para mantenerse en forma, pues sé también disciplinado con las cuestiones espirituales y estudia la Biblia cada día. Ora al Señor varias veces al día. Ejercita tu espíritu y manténlo en forma. Aprovecha este tiempo para corregir esta grave deficiencia en tu vida espiritual. Podemos añadir muchas más cosas, pero lo importante es que veamos que de esta prueba que estamos pasando podemos obtener grandes beneficios si la sabemos aprovechar. Y el llegar a alcanzar esos beneficios, ese es el motivo de gozo que debe de mitigar el sacrificio y la tristeza que debamos pasar para obtenerlo. No te hundas, no te desanimes por todo lo que puedas estar pasando, porque si lo afrontas con la actitud adecuada, obtendrás beneficios. Ahora bien, por encima de todos estos beneficios que hemos citado, hay una razón de mayor peso por la que debemos gozarnos. ¿Cuál es la verdadera causa de este gozo? Decía Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero continuaba el versículo 3 diciendo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por encima de todo lo que hemos dicho, debemos saber que lo que se está probando es nuestra fe. Y no hay nada más valioso que la fe. Y las cosas de valor deben de ser probadas para tener la certeza de que son auténticas. ¿Te imaginas que tengas una joya creyendo que es de gran valor, pero que no puedas estar seguro porque no ha sido probada? Seguro que te surge la duda, ¿será buena o será falsa? Pero ¿qué pasará cuando la pruebes? Pues puede ser que sea buena y te quedes tranquilo, pero también puede ocurrir que sea falsa y te desilusiones.
Pero merece la pena, hermanos, salir de dudas. Pues la fe es más que algo importante. Es lo más importante que podemos tener. Y debemos estar seguros que es una fe auténtica. Porque fíjate, mediante la fe somos justificados y reconciliados con Dios. Mediante la fe recibimos la salvación que Dios por gracia nos ofrece. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Perseverando en esa fe, seguimos siendo participantes de la naturaleza de Cristo. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mediante la fe somos guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por fe, habiendo sido reconciliados con Dios, descansamos en Él. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué pues puede haber más importante que la fe? Todo aquí es temporal. Antes o después todos moriremos. Y nada por lo que hemos luchado, nada de lo que hayamos obtenido nos lo vamos a poder llevar. Pero por la fe en el sacrificio de Cristo somos justificados. Es decir, somos hechos justos y por tanto librados de la condenación de la ley, para que así podamos vivir por toda la eternidad en los nuevos cielos y tierra que el Señor creará, en la que no habrá enfermedades, ni tristeza, ni dolor, no habrá ningún tipo de sufrimiento, y allí ya no serán necesarias las pruebas, por eso no las habrá. Pues bien, el principal objetivo de las pruebas es probar nuestra fe. Y no solo esto, sino que a través de las pruebas obtenemos paciencia. Dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia, es decir, la perseverancia necesaria para llegar al final y alcanzar la salvación, como nos decía Pedro en su primera epístola. ¿Vamos a pasar la prueba? Es posible que alguno de los que profesaron fe no superen la prueba y se queden en el camino. Pero ¿sabes? También es posible que otros que creían tener fe se den cuenta de que su fe no era la correcta, no era la verdadera. Y esto les haga acercarse de verdad a Dios, a través de esa fe que da fruto. Y el primero de ellos es la salvación. Santiago más adelante, en el capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Muy bien, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Algunos piensan que por creer en Dios van a ser salvos. ¿Pero crees tú en Dios más que los demonios? Pues debes saber que ellos no son salvos. Para ser salvos, debes tener una fe que dé obras, una fe que evidencie precisamente por las obras, por el fruto. Y eso solo se consigue con un verdadero arrepentimiento de todos tus pecados que te hagan sentir tu culpabilidad y la condenación que mereces por todo ello, para que así, sintiéndote perdido, acudas al único que puede salvarte. En estos días muchos que han experimentado los síntomas del coronavirus han sentido temor y han acudido de inmediato al médico para que los sane. Pues así debes acudir a Cristo, con temor, con más temor aún, por la gravedad en la que te encuentras, con la necesidad de ser sanado, de ser salvado, y pidiéndole al único médico que puede salvarte, a Jesús, que te libre de la muerte que te lleva a la condenación eterna. Deseo que puedas tener la actitud adecuada para saber sacar partido a las pruebas por las que estás pasando, y que aún tengas que pasar, pero sobre todas las cosas, deseo que a través de ella puedas comprobar si tu fe es verdadera o no, si tu fe te permite descansar en Dios, librándote de ansiedades y preocupaciones inútiles que te hacen sentir mal. Y si tu fe te permitirá afrontar la muerte con la seguridad que irás a morar con Él. Que así sea. Amén.